Explotó fue por la imagen de la gente saqueando este búnker narco, pero ya venía Rosario con más de, creo, 60 muertos en lo que va del año, y hablando de un 2022 que también fue igual de violento, ¿no? Con enfrentamientos de narcos que no importa a quién matan, quién está en medio de la balacera. Fue convocado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el que dijo el narco ha ganado, o los narcos han ganado, fue convocado a diputados para que explique la situación. Hubo una diputada, la diputada Mónica Frade, que le dijo en la cara: usted no es la persona apropiada para enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Vamos a escuchar primero, porque fue un cruce tremendo, y a continuación hablamos con la diputada que ya está en el teléfono. A ver, cuando vos quieras, Fran. Voy a pedir una consideración que es de tipo general. Las preguntas concretas fueron esas, pero haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves y lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención, y seguramente usted tiene alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila, porque creo que usted es parte del problema. Así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre triple crimen, Forza, crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la coalición cívica, Mónica Frade. Daniel Quintero desde Radio Fénix, desde La Rioja, la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a vos y a todos los riojanos. Bueno, gracias por atendernos y realmente un placer. ¿Puedo decir Mónica, diputada, como usted quiera? Sí, cómo no. Mónica, ¿cómo fue ese momento? Porque de verdad estaba ante un personaje que aparece nombrado en un montón de causas y que hasta inspira, ¿no?, cierto temor, ¿no?, por cómo se expresa, por su actitud violenta casi siempre. ¿Cómo fue decirle lo que acabamos de escuchar? Bueno, primero aclarar que al ministro lo conozco hace 40 años, somos de la misma ciudad, por lo tanto le conozco toda la vida política y muchos detalles que no van al caso dar, así que yo estaba hablando con una persona conocida. Por lo tanto, eso también, bueno, me da cierta ventaja, en el conocimiento siempre da cierta ventaja. Es verdad, es una persona que intimida siempre, yo mismo he tenido alguna querella que en algún momento me ha hecho, él se vale de ciertos recursos, pero bueno, yo estaba cumpliendo una función institucional y le planteé y le di la posibilidad de que explicara por qué pasaba eso, que recurrentemente personas en causas de sicariato o de narcotráfico lo mencionaban. La verdad que a mí nunca me mencionó nadie, seguramente a vos tampoco, y la mayoría de las personas tampoco. Por lo tanto, me parecía que el ministro tenía que dar una explicación, porque en este momento es el depositario de toda la información más sensible de la República Argentina, de la información de todos, tiene a su cargo el control de todas las fuerzas de seguridad y tiene todos los recursos del Estado. Quiere decir que si no es la persona indicada, adecuada y confiable, nosotros vamos a tener mayor crecimiento del narcotráfico. Eso es lo que en definitiva quería que se entienda. ¿Cuál fue la respuesta de él cuando usted le dice, usted lo nombra? Porque claro, hacemos memoria, Mónica, y por ejemplo, cuando fue la triple fuga, sí. Uno de los Lanata apuntó directamente, ¿no? Sí. Dijo la morsa, dijo o algo así. Sí, pero en todas las causas, en las causas más relevantes, siempre hay alguien que no tiene relación con otra causa y siempre aparece el nombre de él. Entonces, eso no puede ser casualidad, y si era casualidad yo quería que me lo explique. La respuesta de él
fue un rato después. Él no me contestó las preguntas que le hice. En realidad, toda esa consideración estuvo precedida por preguntas concretas que no me las contestó. Pero él, en realidad, solo aludió en respuesta a esto, simplemente a decirme que a él lo ensuciaban siempre y que nunca había sido citado a declarar. Cuando la pregunta mía había sido por qué lo mencionaban. O sea, mi pregunta fue muy específica y era otra. No me la contestó, por supuesto. Es que, Mónica, es muy común al kirchnerismo esto de cuando uno los acusa de algo, en vez de decir, a ver, si a mí me dicen vos robaste, mi respuesta automática va a ser, y me imagino que la suya también es, no, yo no robé ni robé jamás. Pero yo ellos dicen, no tenés pruebas, te dicen. Perdón, Daniel, sí. Pero yo no lo había acusado tampoco, ¿eh? No, pero digo... Simplemente le estaba describiendo un hecho objetivo. No hubo ninguna acusación. Claro. Pero... Hay un hecho que era ese, que él estaba reiteradamente mencionado. Sí. Bueno, él frente a eso... seguramente alguna explicación, me parece que era el ámbito institucional para darla, se limitó a decirme lacónicamente eso. A mí me quedó más claro que nunca la idea de que no estoy tranquila siendo él el ministro de Seguridad y que no es la persona adecuada, es decir, yo lo sabía y lo terminé reafirmando. Volvamos el tiempo atrás. Usted me dice, lo conozco de hace mucho tiempo, casi de toda la vida. ¿Usted es de Quilmes, diputada? Yo soy de Quilmes, sí. De Quilmes. Después vamos a hablar un poquito de Quilmes. Cuando lo nombran, cuando usted escucha que lo ponen a cargo de la seguridad nacional, ¿qué se le cruzó por la cabeza? Daniel, yo voy a tratar de no caer en adjetivaciones, pero en la historia, en los últimos 20 años, él alude siempre a estos últimos 20 años, Aníbal Fernández cuando ha aparecido para hacer ciertos trabajos. ¿Cómo para hacer ciertos trabajos? Sí, generalmente ha coincidido históricamente, como ejemplo aparece él y al mes y medio matan a Nisman. No estoy diciendo ni que él lo mató ni lo mandó matar. Lo que estoy diciendo es casi siempre, digamos, aparece en un momento histórico donde suceden ciertas cosas. También hay ciertas coincidencias. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Y me pasa a mí que que confirmo que estamos en un rumbo equivocado del actual gobierno, que este gobierno ha perdido todo timón y que ciertas personas también aparecen siempre, porque a ver, ¿cuál es el poder de Aníbal Fernández? Aníbal Fernández, para que la gente sepa, no solo perdió la interna de la provincia de Buenos Aires, ha perdido la interna para candidato a concejal de Pinamar. Es decir, no tiene ningún apoyo popular. Entonces, ¿cuál es su poder? Y bueno, su poder es que tiene mucha información de todo el mundo, de jueces, de todo el mundo, por los cargos que ha ocupado, y hoy lo tiene, y esa es su usina de poder. Y entonces, como es la mafia, los que tienen el poder son los que pueden manejar muchas cosas, incluso tienen poder de presión, tienen una capacidad de desenvolvimiento distinta al resto. Entonces, ahí radica el poder del ministro de Seguridad. Claro, tener información es poder. Tener información es poder, y tener la información de la inteligencia criminal del país es tener el superpoder. Porque, a ver, si yo tengo... Este país tiene un problema, que no hay mucha gente con la cola limpia en el poder. Y entonces, si yo soy depositaria de toda la información, yo puedo manejar a todo el mundo con eso, porque solamente el que tenga la cola limpia se me va a poder plantar y enfrentarme. Y por ahí está pasando la cosa. Nosotros tenemos un problema muy severo de corrupción. Y entonces, en manos de esa persona está la lucha contra el narcotráfico, que dicho sea de paso, vale aclarar que cuando le insistían en esto de que él había dicho que el narcotráfico había ganado, que es lo que él había dicho días anterior, la salida fue decir que él lo había dicho para llamar la atención del fenómeno. O sea, además nos subestima a todos.
subestima la inteligencia de todos. Entonces, nosotros, insisto, no podemos tener en manos de esta persona el destino de nuestros hijos en relación al narcotráfico. Mónica, usted es de Quilmes, lo acaba de decir, me imagino que camina mucho, que anda, que dialoga con la gente. Quilmes sé que está en una situación, me ha tocado pasar yendo a La Plata por Quilmes y vi una ciudad, hace 2 veranos estuve, una ciudad que me dijeron que otrora fue hermosa y que hoy está muy, muy venida abajo. Ayer vi un patrullero que tiraron a un zanjón con la mujer policía adentro. Sí. ¿Quilmes es tierra de nadie, igual que gran parte del país hoy por hoy? Bueno, el conurbano bonaerense está un poco liberada a la buena de Dios. Quilmes también, por supuesto. Quilmes son bolsones de pobreza creciente. Nosotros tenemos más de 100 barrios en este momento marginales y villas miserias. Tenemos un enorme problema de pobreza. Vastos sectores sin agua, sin los servicios de cloaca esenciales. Supo ser una ciudad muy linda, muy pujante, y en este momento estamos en la ladera cayendo, con una intendente, Mayra Mendoza. Es una chica con un discurso ideologizado, como suele ser el de la Cámpora, pero con pocas respuestas, y en materia de seguridad ninguna respuesta. Mónica, ¿por qué cree que los argentinos, o buena parte de los argentinos, siguen votando a quienes los tienen en estas condiciones, sin cloacas, sin seguridad, sin calle asfaltada? ¿Por qué esa dinámica permanente, ese síndrome de Estocolmo que tenemos? Y sí, es el síndrome de la mujer golpeada. La verdad que no sé, me gustaría ser socióloga, soy abogada, para poder entender alguna vez yo creo que tiene que ver con la educación y la falta de formación cívica, que hace que la gente ni siquiera registre que tiene derechos y que debe exigir por sus derechos. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la justicia. Nos está faltando, me parece, mucha cultura cívica. Y un poco también hemos naturalizado ya ciertas cosas que vienen del poder, pero creo que sin educación no vamos a cambiar eso. La educación usted lo encuentra como lo principal para dar vuelta a la historia. La verdad que sí. La verdad que sí, porque la educación lleva de la mano el trabajo, la dignidad, y es una cadena. Sí, yo creo que si nosotros, en lugar de votar tantas universidades, tuviéramos a los pibes de la primaria en doble escolaridad hasta los 15 años, otra sería la historia. Usted está en la coalición cívica, van a acompañar, me imagino, a Morales, que se lanzó anoche, ¿verdad? No, nosotros nosotros vamos a tener nuestra propia candidata, que es Lelida Carrió. Perdón, sí. Claro, que ya avisó que va a ser precandidata, así que, bueno, quien surja de la PASO, por supuesto, será nuestro candidato o nuestra candidata desde ya. Mónica, ¿ustedes ven en el votante opositor? Yo me considero votante opositor a este gobierno. ¿Perciben que estamos pidiendo una oposición que se una para sacarnos de encima a esta gente de una buena vez y para siempre? ¿Perciben eso? Mira, Daniel, estamos unidos. Quizá a veces ese ese ruido por algunas cuestiones de las internas pueden confundir, pero vos sabés que nosotros estamos trabajando en 12 líneas programáticas, las 4 fundaciones de los 4 partidos que integramos Juntos por el Cambio. Estamos avanzando mucho no sé si es un programa de gobierno, pero sí a trazos gruesos son los lineamientos que están consensuados entre los equipos técnicos de las 4 fundaciones, que estamos trabajando bastante, así que a diferencia del año 2015 vamos a llegar distinto y con las cosas discutidas, así que eso da otra perspectiva, me parece. Lo otro, bueno, qué sé yo quisiera a veces que no haya tanto rum, pero bueno, son conflictos de alcoba que no llegan a más ni ponen en riesgo Juntos por el Cambio desde ya. ¿Usted cree que después de las PASO se ordena todo? Sí, desde ya que sí. La última, y agradeciéndole mucho la deferencia y admirándola mucho por esto que le dijo a Andrea Fernández, porque hay que tener... diputada, ayer hablaba con el doctor Miguel Ángel Pichetto, que también es candidato a presidente, o precandidato, para ser más específico, y le hice una pregunta que después me la gambeteó, ¿no? Con toda la habilidad que tiene el auditor general de la Nación. A ver, y es la siguiente, y no se lo hago a usted porque usted vaya a ser candidata a presidenta, pero sí por Lilita y por cualquiera. Todos dicen de que va a haber que tomar medidas que van a ser muy poco
poco populares, directamente antipopulares, ¿no? Porque van a dejar tierra arrasada. Esas medidas probablemente provoquen movilizaciones que provoquen algún enfrentamiento y que eventualmente, Dios no quiera, toco madera, provoquen alguna víctima. ¿Usted coincide en eso, de que puede pasar eso? No, yo creo que con firmeza y en el marco de la ley seguramente va a haber conatos de resistencia, de gente que va a perder ciertos privilegios o que se va a sentir afectada por un nuevo gobierno, pero no tiene por qué pasar eso. Yo creo que miren, yo siempre creo, Daniel, en las directivas que dan las cabezas. En las fuerzas de seguridad pasa lo mismo, así que yo creo que un presidente claro, con firmeza, o una presidente clara, con firmeza, va a tener que enfrentar eso en el marco de la ley, y por supuesto puede haber alguna derivación, como en todos los momentos de la historia pudo haber habido algún hecho no querido, pero esto no va a cambiar. No, yo en eso creo que tenemos muy en claro que va a tener que ser un gobierno firme en algunas cosas, y confío en que va a ser así, pero firmeza no quiere decir atropellar a nadie, sino hacer cumplir la ley. Pasa que mi temor es del otro lado, ¿no? ¿Cómo reacciones? Pero a ver, para eso tiene que haber un gobierno que se maneje en el marco de la ley, con directivas claras, y por supuesto que si del otro lado hay, que de hecho los hay, porque los veo en el Congreso mismo, adentro del Congreso hay desaforados, hay que aislar esos desaforados y hay que aplicarles la ley. No hay que, en eso no hay que dudar de lo que hay que hacer. ¿En algún momento recibió algún apriete, alguna amenaza después de lo...? No, después no. Después no, antes sí. pero bueno, no importa, son cosas menores, y eso no me va a impedir cumplir con mi responsabilidad, que para eso estoy en esta Cámara. La última, ahora sí. En ese caminar, en ese hablar con la gente, ¿qué es lo que percibió que el argentino hoy lo tiene más preocupado? ¿La inflación, los precios, la inseguridad, todo junto? La inflación y la inseguridad. La inflación y la inseguridad. ¿En ese orden? Sí. Diputada Mónica Frades, muchísimas gracias por atendernos. Daniel, muchísimas gracias a vos, y un saludo a todos. Gracias. Que anden muy bien. ¿Podemos poner de nuevo para que comparemos? Sí, lo de Mónica, la diputada Mónica enfrentando, a ver, para que ustedes se den una idea, para que tomen la dimensión de la distancia. Es una diputada que no conocía yo de antemano, es de Coalición Cívica, es de Lita Carrió, que últimamente Lita a mí, algunas declaraciones, sí le agradezco aquel momento histórico en el que se levantó y abandonó a Pino Solanas para ir a sentarse con Ernesto Sanz y Mauricio Macri y formar el PRO. Le agradeceré siempre eso. Le agradeceré siempre a Lita, que fue la que nos puso en ascuas sobre el robo de los Kirchner, Néstor, su mujer y sus hijos, toda la familia, ladrones, siempre. Pero hay algunas declaraciones que últimamente me parece que no ayudan. Pero bueno, la respeto. Pero acabábamos en la apertura de hablar de cómo concejalas, mujeres, no se levantaron y no apoyaron un repudio por miedo al reto desde Casa de las Tejas, por miedo a que no me den más plata en Casa de las Tejas, y por la obediencia debida que tienen al gobernador. Entonces escuchamos cómo... no escuchamos nada. Al contrario, hubo un discurso de Quintela gobernador porque lo puso la gente defendiéndolo. Escuchen lo que es tener ovarios de verdad para enfrentarse a un tipo como Aníbal Fernández y decirle esto. Tiene una consideración que es de tipo general, las preguntas concretas fueron esas, pero haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves y lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención, y seguramente usted tiene
alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila, porque creo que usted es parte del problema. Así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre Triple Crimen, Forza, crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias. Una Rioja sin